Un gran saludo mis amigos del canal, soy el Jugador X y bueno, acabo de terminar Clair Obscur Expedition 33. Realmente fue una experiencia muy buena, me encantó este videojuego, es espectacular, definitivamente es una obra de arte. Como ustedes saben, yo no soy experto en videojuegos y pues estoy empezando a jugar con mi Xbox Series S. La experiencia que yo he tenido en videojuegos ha sido sobre todo beat'em ups, han sido juegos de peleas, juegos de arcade, y pues para mí es bastante novedoso y bastante grato encontrar juegos como este, donde no solamente pasas tiempo, te diviertes, sino que entras en una historia, te adentras en una historia, en mi opinión, muy bien escrita, una historia muy profunda, que sigue fórmulas que, aunque ya se han visto, porque obviamente esta historia pues tiene una plantilla muy común, es un planteamiento muy recurrente en el cine, es bastante buena, ¿sí? Tú puedes sumergirte dentro de un mundo en un mundo onírico, ¿sí? De realidades alternativas. Y pues bueno, este concepto, como lo dije anteriormente, no es nuevo, pero lo más importante de una historia es cómo se cuente y los personajes que la compongan, ¿sí? Para una buena historia hay que tener elementos fundamentales que, si se desarrollan bien, pues vamos a alcanzar algo bueno. Bueno, estoy cargando mi cargador porque he jugado bastante. Bueno, entonces retomando, para contar una buena historia hay que tener una base sólida, ¿sí? No tiene que ser algo pues nunca visto, porque realmente es muy complicado crear algo desde cero, porque siempre hay referentes, ¿sí? Pero el éxito de una buena historia es tener, como lo dije anteriormente, una base sólida. En este caso pues es básicamente un grupo de amigos que van a lograr un objetivo en común. A esto se le añade pues los elementos de el entorno, el ambiente donde se desarrolla, la música fundamental, los diálogos, el hilo conductor de la historia, que realmente te genere expectativas, te genere emociones y sentimientos, que tú puedas conectar con la historia y que puedas sentir a través de los personajes, y esto definitivamente lo logra. Expedition 33 es realmente una historia muy buena, y pues en cuanto al juego es muy divertido, es muy bueno. Yo nunca pues había jugado este tipo de juegos, que es como peleas por turnos. No sé cómo se llama este tipo de juegos, pero tiene cosas en común con Indiana Jones y con Hi-Fi Rush. Pues en cuanto a que hay que utilizar de pronto algún tipo de lazo, de látigo, de algo para transportarnos de un lugar a otro, que podemos correr, que podemos encontrar ítems. Básicamente en ese aspecto, aunque es totalmente diferente, pues tiene similitudes que ayudan a que pues entendamos más cómo es el juego. Entonces bueno, definitivamente esa historia es increíble, muy muy buena, Expedition 33. Vamos entonces a hablar un poquito de cómo nos fue. Entonces acabo de terminarlo hace 3 minutos. Mientras arreglaba esto, pues pasaron los créditos finales y todo eso, y definitivamente es bastante bueno este juego. Tengo entendido pues por lo que he podido ver que existen unos juegos, es como un concurso de juegos, como el juego del año, que se llama GOTY, y pues parece que eso es muy importante, no sé hasta qué punto, porque de todas maneras a mí ese tipo de cosas pues no
no me interesan o no me ayudan a tomar una decisión. De pronto, pues yo lo podría más o menos comparar con los Oscars en el cine, pero bueno, los Oscars también presentan cintas muy buenas que un ganador del Oscar, pues hay muchas películas que son ganadores del Oscar, realmente lo merecen, pero bueno, eso ya últimamente es muy relativo y desde hace un tiempo para acá no presto atención y no me gusta ya ese Oscar, y de todas maneras yo nunca me he guiado por la tendencia o porque todo el mundo le gusta, no. Pero es bueno tener opiniones de personas que han jugado juegos como para tener más o menos una idea, pero definitivamente lo mejor es jugarlos, tener uno mismo la experiencia, porque la percepción es muy diferente y pues probablemente hay cosas que a mucha gente no le gusta y a uno sí le puede gustar, o hay cosas que todo el mundo detesta y de pronto a uno, o cosas que sí, cosas que a todo el mundo le gusta pero a uno no le gusta, o cosas que todo el mundo detesta pero a uno sí le gusta, así eso es muy relativo. Entonces, en cuanto a estos videojuegos, me parece que este servicio de Game Pass es extremadamente bueno. Definitivamente es una puerta de acceso de un costo muy justo, muy bueno, para poder tener esa experiencia de jugar estos juegos, porque definitivamente tener acceso a más de 100 juegos en los que tú, por pagar una suscripción mensual, que es más o menos como lo que hace Netflix, tú simplemente pagas tu servicio, ves las películas que estén disponibles durante un mes, y si quieres renovar pues vuelves y pagas. Me parece espectacular, increíble. Esto me recuerda mucho cuando en mis tiempos uno iba a los cineclubs y pues alquilaba películas. Entonces nosotros cuando éramos niños, pues sí, como hasta los 20 años, desde niños, mucho tiempo, íbamos todos los fines de semana al videoclub los viernes. Entonces alquilábamos más o menos unas 6 o 7 películas para ver el fin de semana. Entonces básicamente es lo mismo, o sea, para mí esto es perfecto, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de comprar juegos físicos, y pues ahorita parece que eso no es tan común, no sé realmente, pero pues si yo puedo tener la oportunidad de jugar un juego, de no ocupar espacio en mi casa, de tenerlo a un precio demasiado bueno, pues obviamente es algo que yo voy a disfrutar y voy a pues consumir dentro de mis capacidades, ¿no? Obviamente hay gente que le gusta coleccionar, que le gusta tener sus juegos físicos. Por ejemplo, esto lo podemos transportar al mundo de la música. Hay gente que le gusta tener CDs, cassettes, vinilos, y eso también es excelente, ¿sí? Pero en los videojuegos de pronto el costo es mucho más alto. Bueno, en fin, la situación es que gracias pues a servicios como Game Pass podemos disfrutar de estos juegos que son muy muy buenos. Y pues bueno, este Expedition 33 definitivamente 10 sobre 10, excelente juego, me gustó mucho mucho mucho, conectas con los personajes. Bueno, vamos a ver un poquito de cómo nos fue. Vamos a devolvernos. Bueno, vamos a pulsar aquí cualquier botón. Vamos a darle aquí en continuar a ver qué nos muestra. Cargar partida. ¿Esto dónde es? Ah, está al final. 28 a las 14. Ah, esto es lo último. Yo no sé. Nueva partida. Ajustes. A ver, bueno, yo el idioma del texto pues lo puse en español, pero las voces en francés. Pues me gusta mucho este idioma, y pues como casi todos los juegos están en inglés, o la mayoría, pues me parece interesante el francés, y yo tengo algunos conocimientos del idioma, entonces me gustó porque pues recordé algunas cosas y pues practiqué también con este juego. Entonces es un agregado que en lo particular le da pues un plus y me parece muy muy bueno.
Bueno, subtítulos. Sí, no recuerdo si yo le puse subtítulos, claro. Activar, mostrar el nombre, sí, listo. Crear color propio para personajes. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Juego. Bueno. Vibración. No me gusta. No me gusta la vibración de los controles. Me parece mejor así. Bueno, modo correr, bueno, no sé, gráficos, bueno. Esto es como muy generalizado. Yo todo en 100. Accesibilidad. Temblor de la cámara. Bueno, todo esto es como muy normal, ¿no? Bueno, entonces... Es que si yo le doy... Yo no sé... Si dar... No, es que nueva partida, no. Bueno, vamos a darle aquí a ver qué nos sale. Es que igual nos toca de pronto hacer todo el final otra vez. Vamos a ver esto qué es. Lumière. Sí, aquí es entrar en la parte final otra vez. Yo no sé si podemos ir a otros mundos. Sí. Bueno, entonces mire. Vamos a descansar. Sí, claro. Aquí yo llegué casi muerto. Eso ya es la última etapa. Entonces cuando tú descansas, otra vez tienes toda la sangre, la energía. Vamos a mejorar atributos. Bueno, yo llegué hasta el nivel 45 con Lune, con Luna. Y bueno, pues nos fue bien. También jugué con este personaje que se llama... Vean, ya se me olvidó. Que se llama Verso. Este es Verso. Llegamos hasta el nivel 46. Este es Mael, muy importante dentro de la trama. La trama es muy buena. Yo voy a tratar de no hablar mucho de la historia para que ustedes tengan la oportunidad de vivir esta experiencia. Realmente vale la pena. Si ustedes tienen la oportunidad, la forma de comprarse una Xbox Series S, o si tienen PC, también hay el Game Pass, también se puede jugar en PC. Pues es una recomendación y es una buena opción. Excelente opción. Yo creo que es la mejor, pues en mi opinión es lo mejor. Igual no he probado muchas otras plataformas porque pues no tengo pues como los recursos. Igualmente me parece que pues no sé si lo comenté, yo creo que lo comenté cuando hice el unboxing. Pues esto se acomoda a mis necesidades y a mi presupuesto, entonces es la mejor opción en relación de calidad y precio. Bueno, este es Monoco, este es interesante. Esta es Ciel. Mi equipo básicamente fue Mael, Luna y ya se me olvidó el nombre otra vez. Diestro, se me olvidó. Vamos a ver si aquí sale el nombre. Sí. No, qué memoria la mía. A ver, Verso. Listo, Verso, Mael, Monoco, Luna y Ciel. Para mí estos tres, pues, todos son muy buenos, pero mi principal es Verso. Listo, no. Entonces si vamos... ¿Será que jugamos una pelea? Uy, no, es que ya estoy muy cansado. No, vamos a devolvernos y hablar pues de un poquito del juego. A ver, nos volvemos acá. El inicio. Bueno, el inicio. Bueno, les cuento que este juego, Too Human, lo descargué ayer porque ese juego estaba gratis. Entonces, no sé, me llamó la atención. Vamos a ver cuando lo jugamos. Igualmente este Walking Dead también estaba gratis. No sé si si en algún momento yo dejo de pagar el Game Pass por algún motivo, yo podría jugar estos juegos sin tener el Game Pass. No sé, pero hay que averiguarlo. Pero ya les había contado. Bueno, no sé si les conté, no recuerdo si en el video de South of Midnight, yo cuando bajé este Hollow Knight,
Bueno, no recuerdo bien, pero si les conté en el video anterior, pues bueno, les cuento otra vez. Descargué este juego Hollow Knight. Hollow Knight porque no sé, me pareció como chévere, parece que es muy difícil. Vamos a ver cómo nos va. Este Aliens, bueno, todos esos están quietos. No he quitado todavía Indiana Jones ni Hi-Fi Rush de aquí. No sé, voy a terminar. Bueno, ya terminamos Indiana Jones. Después terminamos Hi-Fi Rush. Después terminamos South of Midnight. Y ahora terminamos el mejor juego que he jugado hasta ahora, que es Expedition 33. Obviamente Indiana Jones es excelente, me encanta y tengo pues un cariño muy especial hacia la saga, pero esta Expedition, me gustó, yo creo que me gustó más me gustó más Expedition 33, no sé, de pronto la forma de pelear, no sé, pues igualmente son historias muy diferentes, ¿no? Pero pues, todo 10 sobre 10. Ah, bueno, también jugué la de las Tortugas Ninja, que esa también la pienso jugar. Ah, bueno, este Killer Instinct yo ya les había contado que pues ya lo había descargado, pero resulta que a ver, ¿dónde está? Les quiero mostrar algo. Ah, mira aquí. Entonces, juegos que ya tienes. Entonces, Too Human y The Walking Dead gratis. Había unas ofertas. Bueno, hubo unas ofertas durante como 15 o 20 días. Y pues este juego estaba en oferta. Entonces aproveché y pues lo compré para tenerlo ya ahí. Imagino que si yo quisiera jugar esto sin Game Pass, pues podría, imagino pues, pero me pareció muy bueno comprarlo. Entonces, bueno, igualmente, pues la meta mía tampoco es comprar muchos juegos porque pues desde que estén en Game Pass todo está bien porque no es sino descargarlo, jugarlo, tenerlo hasta cuando uno quiera, lo puede desinstalar y pues no se le pierden los logros ni nada, ni el avance, todo igual. Eso me parece increíble, me parece muy bueno eso. Bueno, entonces aquí este Arcade Paradise lo tengo ya súper olvidado. Yo no sé si lo voy a comprar, pero es que este juego es como muy largo. Vamos a ver, lo voy a dejar ahí. Brutal Legend. Listo, entonces vamos a hablar de Expedition otra vez y vamos a ver cuál seguimos. Bueno, entonces vamos a ver esas estadísticas de juego. Jugué un día y 9 horas. Entonces les cuento que ahora ya tengo mucho más dominio del control, ya no me enredo tanto, ya pues estoy adquiriendo la habilidad de tomarlo con este aquí y este aquí. Poco a poco ya lo encuentro un poco cómodo, ¿sí? Entonces de pronto estoy avanzando en eso. Ya no me pierdo mucho cuál es el A, el B, el X, porque pues he jugado pues más o menos bastante. Entonces estoy más familiarizado con el control, pero pues obviamente me falta más destreza, ¿no? Obviamente. Listo, entonces este juego este juego es más o menos como Hi-Fi Rush, es más lineal que Indiana Jones. Sin embargo, había momentos en los que daba vueltas y la salida pues era una cosa muy sencilla. Entonces pues tuve que de pronto ver en un video cómo era que salía de ahí y preciso. Miraba el video y me daba cuenta de lo cerca que estaba, de lo tonto que era, de lo fácil que era simplemente continuar la ruta. Pero bueno, entonces ese gameplay que vi más o menos en 2 o 3 secciones, que realmente fue muy poco, la persona que subió ese juego tenía 17 horas. Entonces yo me demoré 24,
33, bueno, me demoré casi el doble. Pero bueno, vamos mejorando porque en Indiana Jones me demoré como, ¿cuánto fue? ¿Cuánto me demoré yo en Indiana Jones? En Indiana Jones me demoré un día y 18 horas, pero este juego normalmente es de 8 horas. Bueno, claro que este tiene más cosas y pues yo ahí no entendía muchas cosas que ahorita sí entiendo un poquito mejor. Aquí en este Expedition 33 hay un mapa y ya pues muy fácil, ya sé cómo es eso del mapa. Pues aquí era muy sencillo, realmente era abrir el mapa y ver la flechita y ya, muy sencillo. Bueno, entonces 33 horas 35 minutos. Llegamos al 42% de los logros, que me parece bastante bueno. Son 26 horas 55. Igualmente estos juegos tienen la cualidad de que tú los puedes jugar mucho porque hay muchas cosas que hacer. ¿Sí? Seguir la historia principal es el objetivo pues mío, seguir la historia principal, pero si uno quisiera, esto aquí hay muchas cosas que hacer. Incluso cuando estaba buscando el gameplay, pues hasta vi videos que decían como que cómo subir los niveles hasta el 99 fácilmente, no sé qué. Pero pues igualmente a mí me gusta es como jugarlos, irlos subiendo, pues no sé, o sea, como tratar de hacerlo orgánico. Igualmente no está mal de pronto buscar alternativas para mejorar más rápido, pero no, me gusta más así. Entonces vamos a entrar aquí, lo que hacemos pues habitualmente, el progreso. Bueno, amigos, nada, 0. Muy bien, bueno, 425 puntos, está muy bien, 26 logros. Alcanzamos ya el final, toda esta situación, muy buena la historia, definitivamente altamente recomendado. Los personajes principales son excelentes. La historia pues está muy bien ambientada y refleja lo que es la cultura francesa, porque pues los que hicieron este juego son franceses. Entonces plasman muy bien lo que está relacionado con Francia, siglo de 1800. En la historia hay algo de Revolución Francesa. Mael me recordó mucho como la representación de Juana de Arco, como una libertadora. Sí, pero la historia tiene muchos giros muy buenos y pues no quisiera hablar mucho de ello para que, pues obviamente yo sé que hay muchos canales donde están los gameplays, está todo, pues toda la historia. Uno no es sino poner en Google de qué se trata esto y obviamente lo vas a ver, pues eso no tiene ningún misterio. Pero aquí me gustaría como animarlos a que lo jugaran, que vivieran la experiencia si tienen la oportunidad. Y pues como les dije, si de pronto la economía obviamente no nos da, pues estamos en países donde tener una consola es prácticamente un artículo de lujo, pues hablándolo así muy sinceramente. Buscar la manera de jugarlo, no sé, de pronto en el computador, con el Game Pass, no sé, buscar la forma de jugarlo, porque si es una experiencia que les recomiendo a todo el mundo. Bueno, entonces aquí vamos a ver qué más nos muestra. Bueno, me salí. A ver, yo quisiera ver, ahí en Hi-Fi Rush vimos los personajes. Es que aquí yo no sé si los puedo ver. Es que aquí la pantalla no, ajustes. No, me gustaría ver como una presentación de personajes. A ver, pantalla del título. No sé, porque en Hi-Fi Rush la otra vez sí mostraban como quiénes son los personajes. A ver, nueva partida no, ajustes. Pero es que igual si no se hace nueva partida, pues igual hay que volver a jugar el final. Yo no sé si jugando una nueva partida se pierda el nivel de estos. Entonces yo no sé si es que uno ya le toca jugar hacia atrás, como devolverse todo esto. No sé cómo reiniciar, pero con este mismo personaje, como
pues con mi mismo equipo, como ya lo tengo. Entonces no sé, me toca buscar a ver si es posible continuar, pero con este mismo para seguirle subiendo el nivel. Si en algún momento decido retomarlo, pero con esta misma partida, no quisiera hacer otra nueva. A ver, bueno, salgamos de acá. Vamos otra vez al inicio. Metámonos otra vez acá, a ver qué hay por aquí. ¿Qué hay por aquí, por aquí? Ediciones. Bueno, miren, por ejemplo, este juego vale... Este juego tiene un costo de... No, este juego vale más. Este. Creo que es... Bueno, vale 150 mil pesos colombianos. Que esos son más o menos unos 40 dólares. Más o menos. 38. Eso parece muy poquito, pero aquí es mucho. Aquí es mucho. Entonces, tener este servicio de Game Pass es definitivamente increíble. Ah, bueno, este... Ah, vale 122 mil. Y este vale... Ah, bueno, la de Deluxe, que viene como con más cosas. Sí, o sea, con 150 mil pesos, yo... Bueno, pongamos 122 mil. Yo pago 3 meses de Game Pass y ya... Pues no necesito tenerlo toda la vida, pues no sé. Pero igualmente los que lo quieran comprar también tienen esa opción, que eso también es bueno. Porque si yo quiero tener... Ah, es que a mí me gustó mucho este juego, yo lo quiero tener disponible siempre. No quiero depender del Game Pass para jugarlo, entonces pues lo compro y ya. Igualmente yo creo que si alguien quiere un juego para jugar online, sí tiene que pagar el Game Pass para tener el online. Pero bueno, eso no importa. Listo. Bueno, ¿qué más les puedo decir de este juego? Definitivamente una historia increíble. Es que me gustó mucho este juego. A ver, cargar partidas anteriores. Ah, de pronto. A ver, vamos a mirar si nos sale la primera partida. Ah, no. 2 de agosto. El 2 de agosto, ¿cuándo fue? Hoy. Hoy es 2 de agosto. Ah, o sea que esto no me carga desde el principio. Ah, no. Entonces, tengo que averiguar bien porque yo no quisiera volver a empezar sin lo que he logrado hasta ahora. Me gustaría como volver a visitar esos mundos, pero con esas mismas habilidades como en Hi-Fi Rush. Que ahí sí pude volver a empezar y otra vez con todo, pero en South of Midnight volví a empezar, pero otra vez desde cero todo. Entonces me gustaría como continuar con este mismo, pues para a ver si encuentro logros. Igualmente pues como el tiempo es tan limitado, entonces pues me toca es a otro juego, pues jugar otro juego y de pronto esté más adelante. Listo, ¿qué más les iba a decir yo? Bueno, entonces vamos a devolvernos acá. Ah, les iba a decir algo y se me olvidó. Sí, como en Hi-Fi Rush. Ah, bueno, que igualmente esos juegos no los volví pues a jugar porque es que ya uno, por ejemplo este juego, yo empecé, lo retomé el lunes, si no estoy mal, el lunes. Entonces, cada día podía dedicar más o menos 4 o 5 horas. Eso es otra cosa que les quería comentar. Ya no me mareo. Ya no me mareo y puedo jugar más de 2 horas. Al principio solamente podía jugar 2 horas. Ahora puedo jugar más o menos 5 horas. Esta última fue de 6 horas. Entonces bastante tiempo. Pero realmente el tiempo pasa muy rápido. Porque tú estás metido en la historia. Estás aquí. O sea, esto ya no me marea. Dices, no, pero es que yo no quiero pelear con esos. Aquí me quedo 1 hora. No, entonces... Listo. Ah, bueno, aquí vamos al final, que es muy bueno. Entonces mire que este mundo es así. O sea, esto es una historia que se desarrolla básicamente en un mundo surreal, ¿sí? Y pues aquí hay un personaje que se llama Renoir.
Y pues ese es un pintor francés muy famoso. Entonces obviamente todo esto tiene que ver con pintura, con cultura, la forma en que una persona puede sumergirse dentro de un cuadro, ¿sí? Que realmente eso es un concepto que se ha manejado anteriormente. Y pues esto me recuerda a una película que se llama Amélie, que es una película francesa, creo que es del 97, yo la vi cuando salió, yo la vi hace muchos años y pues la he visto varias veces porque pues es francesa y a mí me gusta el francés y la historia es muy buena y las películas francesas en general son muy buenas. Son muy buenas, les recomiendo cine francés. Entonces en esa película hay un personaje que se llama el hombre de los huesos de cristal. Y es un señor que vive en el edificio donde vive Amélie. Pero el señor, a ese señor le dicen así porque él tiene una enfermedad que los huesos, pues literalmente son de cristal. El de cristal. Se le rompen los huesos muy fácilmente porque él es muy frágil. Entonces el pasatiempo de él es pintar y él hace como unas réplicas. Él pinta cuadros de Renoir y él se mete en esa historia del cuadro y él se pregunta a dónde va hoy esta señora, se movió. Entonces me recordó inmediatamente esa historia a la historia del hombre de los huesos de cristal de Amélie. Ay, a ver, ¿dónde es? Ah, bueno, aquí, venga, devolvámonos. Bueno, entonces yo creo que ya vamos a dar por terminado este video. Vamos al inicio. A ver, no sé cuál juego jugar. Este de Aliens me gusta, pero la forma de jugar es diferente. No sé cuál de estos. A ver, miremos aquí. A ver, miremos otra vez la lista. Bueno, no sé si el Brutal Legends o el Hollow Knight o el Aliens. O sea, yo por el momento creo que ya no voy a descargar más porque ya no tengo casi memoria. Me quedan como, no sé si son... me queda 1 giga. No puedo bajar nada más. Bueno, voy a decidirlo. Voy a decidir cuál juego jugar, pero no sé, a lo mejor Brutal Legends. Brutal Legend, este es de 360. To Human. Bueno, voy a mirar. Igualmente estamos. ¿Cuáles son los que tenemos pendientes? Hollow Knight, Brutal Legend, Alien, The Walking Dead, To Human y bueno, Killer Instinct. Pero para ese necesito un mando arcade, palanca y botones. Entonces, bueno, amigos, creo que, bueno, vamos a dar por terminado este video. Ya creo que se ha dicho todo. Pues definitivamente Expedition 33, 10 de 10. La música es increíble, demasiado buena la música. La música está hecha específicamente para que tú te sumerjas en ese mundo surreal. Me gusta mucho el tipo de música que se maneja, obviamente, porque es música, es guitarras eléctricas, es rock, es metal, es metal, es música clásica, es definitivamente increíble esa música de ese juego. La de Sound of Midnight también es muy buena porque es del sur de Estados Unidos, del blues, todo ese tipo de cuestiones, pero aquí la música es más presente, es más continua. Todo el tiempo hay una ambientación y la música está muy bien seleccionada para las escenas, para todo. Eso es muy importante en todo, en películas, en juegos. Si hay una buena música que esté ambientando, eso es prácticamente el 60% de la experiencia, diría yo. La música es demasiado importante en los juegos y en las películas. Bueno, obviamente cada factor es importante.
cada ingrediente es importante y este los tiene todos muy bien. Aquí en Sound of Midnight me gustaría que tuviera más música, pero obviamente es increíble, ¿no? O sea, yo no lo digo por criticar, porque es un juego muy bueno, es excelente, 10 de 10. Bueno, entonces, bueno, mis amigos del canal, hemos terminado por esta sesión. Esta semana vamos a ver cuál juego. Tal vez empiece este Brutal Legend. Vamos a ver, espero poder tener el video para la próxima semana. Bueno, este video entonces ya lo hicimos hoy, terminamos 2 de agosto. Ahorita voy a editar un poquito, no editar, sino como ponerle la música de fondo y ponerle ahí el suscríbete. Y ya lo monto para que salga mañana a las 8 de la mañana, como normalmente lo hago. O sea, la meta, sacar un video semanal los domingos. Y bueno, entonces, bueno, recuerden suscribirse al canal. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto, esos 35 minutos aquí de Expedition 33, una reseña obviamente muy ligera, muy suave, porque el objetivo es que ustedes jueguen los juegos. Si tienen la oportunidad, los jueguen. Vamos a ver si probablemente la próxima semana voy a tener algo. Voy a tener un aditamiento, pues como un periférico, se llama, un periférico para la consola, porque tengo ganas de hacer directos con los juegos, pero pues voy a ver si me animo a hacer los directos, porque me toca conectar la Xbox a mi portátil, y mi portátil es un poquito viejo, pero parece que sí se va a poder, pero necesito algo para poder hacerlo, pero igualmente es un proyecto, no sé si lo haga. De todas maneras, lo importante es hacer el video semanal, la reseña. Pero bueno, si se puede, lo hago. Entonces, bueno, mis amigos, muchas gracias. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like, comentar y compartir. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.